lugar, haremos una brevísima revisión de la bibliografía en cuanto al estado de la evidencia sobre esta técnica. Compartiremos algo de nuestra experiencia en la implantación de estos sistemas y, finalmente, alguna pequeña reflexión sobre la situación actual y qué pensamos donde habría que incidir en el futuro. Como primera recomendación está este artículo de Reto Weil, ya del 2010. Reto Weil ha sido de los principales promotores y precursores en la instalación de sistemas de estereotaxia para la punción. Y como si es cierto que hacer estereotaxia requiere cambiar un poquito el esquema mental, pues para aquellos que quieran iniciarse en esto, pues recomiendo esta lectura. Al final de la presentación están las referencias bibliográficas. En cuanto a estudios ya que están publicados, hace 5 años igual todas las series de casos retrospectivos, 5 enfermos, pero en estos 5 años sí que se ha generado pues, evidencia cada vez de mayor nivel. Pondré 3 ejemplos. Este primer estudio, publicado en 2019, era retrospectivo, pero con un número bastante adecuado de pacientes, y en el que demuestran una mayor eficacia de la técnica, además de una reducción significativa de la dosis de radiación, y en general todas las publicaciones pues, van en esta línea. Siguiente estudio, 2020, ya este es prospectivo, un número menor de pacientes, pero solo hacen ablaciones. Una vez más, disminuyen significativamente el número de veces que es necesario reposicionar la aguja, con aumento de efectividad. Eso sí, se tardan más en hacer la ablación. En el primer caso usaron un sistema que se llama Casination, en este caso usaron este sistema que se llama Mechatronics. Tercer estudio, aquí ya no solo lo dedican a ablación, sino que también hacen punciones, drenajes, ablaciones y filtraciones. También es prospectivo con un número mayor de pacientes, en este caso usan el IMACTIS. Y este tiene la peculiaridad de que los procedimientos no son solo realizados por adjuntos senior, sino también por residentes. Es cierto que solo se incluían los enfermos si el senior o el investigador principal estaba como supervisor, por lo menos, pero las punciones no necesariamente las estaba haciendo el investigador principal, que era la persona con mayor experiencia. También demuestran una mejoría significativa en la precisión de la aguja y reducción significativa de la dosis de radiación. En nuestra experiencia, estas son nuestras cifras. Nosotros introdujimos el primer sistema robotizado de navegación en 2016 y desde entonces pues, hemos aumentado cada vez más el número de ablaciones que hacemos. ¿Por qué? Porque lo podemos ofrecer a más pacientes, porque estamos más cómodos haciendo ablaciones en localizaciones incómodas, lo cual ha abierto la posibilidad de ofrecer la técnica a pacientes que igual antes, esta lesión en la cúpula, esta lesión que está muy cerca del pericardio, esta lesión que está incómoda, pues mira, mejor le hacemos otra cosa. Pues no, ahora las tratamos con ablación. En el mismo sentido, en la tabla de la derecha, empezamos utilizando en rojo, está al contrario, perdón. En rojo las punciones que eran a mano alzada y en azul las que eran asistidas. Al principio todo mucho más a mano alzada y menos asistido y poco a poco te vas familiarizando con el sistema y terminas cambiando tu práctica de trabajo habitual y cambias tu mecanismo de punción a hacer casi todas las ablaciones con los sistemas estos de asistencia a la punción, navegación, robotizadas, como queramos, o estereotaxia, como queramos llamarles. ¿Vale? Existen varios sistemas ya en comerciales disponibles. Está el Casination, que tienen aquí un stand. Hay otros, el ISIS, el AcuBot. Estos yo no les conozco, como no he trabajado nunca con ellos, pues bueno, voy a hablar de los 2 sistemas con los que sí que trabajamos. En primer lugar, empezamos con el Maxio de Perfint, que es un brazo robotizado que adquiere un plano de coordenadas que le extrae del escáner. Para eso tiene una placa fija, es decir, solo funciona con una máquina. Donde tengas la placa, de ahí es donde va a sacar la información. No puede utilizarse. Eso sí, el software es muy robusto, permite hacer segmentación hepática, definir la lesión diana en 3D, planificar el área de ablación y además luego comparar si tu área planificada realmente corresponde con la ablación real que has hecho. La planificación es compleja, el sistema no es excesivamente amigable y tu rango de acceso al enfermo está limitado por el rango de movilidad del brazo robotizado. Cuando además quieres poner un clúster de aguja, pues este rango aún está más limitado porque ya no es el rango que te permita moverse para colocar una, sino igual para colocar 3. Pues bueno, tiene su gracia. La curva de aprendizaje es más demandante, pero bueno, como puntos fuertes, el principal del Maxio, el software. Y esta es un poco la interfase, pues para demostrar cómo se puede poner una aguja sin mayores dificultades en lesiones que están fuera de plano. Si además en la planificación, como en el ejemplo de la derecha, si en la planificación te parece que con una aguja no vas a tener una ablación suficiente, porque eso es lo que te permite hacer la segmentación, bueno, le pones una segunda aguja, aumentas tu área de ablación, con lo que presumiblemente tendrás que mejorar tu eficacia.
¿vale? En segundo lugar, luego incorporamos este sistema de IMACTIS, el City Navigation. Este, en cambio, lo que tiene es un emisor, un campo electromagnético entre un emisor que pone sobre el enfermo y que se comunica con un receptor que es lo que enganchas a la aguja, ¿vale? Este sistema es móvil, es decir, que se puede utilizar entre distintos equipos de escáner. Incluso han mejorado el software y ahora se puede conectar también al ConvinCT del angiógrafo. Con que sea móvil no quiere decir que sea plug and play. De todas formas, necesitas un punto de red y necesitas haber descargado un software en la máquina, en el escáner o en el angiógrafo, que establezca un nodo de comunicación entre el aparato y el angiógrafo o el escáner. Con cada nueva adquisición de escáner puedes adaptar la trayectoria de la aguja, porque eso sí, solo trabaja sobre la última adquisición que pase al sistema. El software es menos robusto, pues no define lesión diana, no proporciona imagen en 3D, no permite el cálculo de área de la ablación. Eso sí, su manejo se asemeja al de un transductor de ecografía y al menos para los radiólogos la curva de aprendizaje es muy corta porque es como que si cogieras un ecógrafo, pero lo que tienes es la imagen en 3D. Y esos son sus puntos fuertes, a mi entender. Bueno, ejemplos de cosas que podemos hacer con IMACTIS también, ablaciones en lesiones que están fuera de plano, colocar múltiples agujas y mientras haces una ablación con un clúster de 3 agujas, pues vas poniendo la cuarta aguja en una lesión diferente, o incluso pues entradas que igual pueden ser un poco comprometidas cerca de estructuras vecinas que no quieres lesionar. Requisitos, porque tampoco es que llegue un día a la máquina y gratuitamente puedes empezar a utilizarla. En primer lugar, y lo importantísimo, que el enfermo esté bien fijado. Esté bien fijado quiere decir que no se duerma, y la mayoría de las ablaciones, o todas las ablaciones las hacemos con anestesia general, pero además utilizamos un colchón de vacía para comprimir las estructuras viscerales y que se muevan lo menos posible aún dentro de la cavidad abdominal, ¿vale? Hemos incorporado el uso de apoyabrazos porque cuando empezamos con el colchón poníamos los brazos abajo y entonces luego no entraba el enfermo el colchón y la aguja, pues entonces tenemos un apoyabrazo para que los enfermos puedan dejar los brazos fuera del campo. Si no, pues utilizar bandas de sujeción del escáner, pero tener al enfermo bien fijo sí que es muy importante, ¿vale? Y luego a esto tenemos que añadir, pues, intentar controlar o eliminar el efecto de movimiento que tiene la respiración. ¿Cómo se logra esto? Pues la forma más fácil, intubando al enfermo y haciendo apneas. Para hacer aún más preciso esto, lo ideal es hacerlo con relajantes musculares en vez de gases y vaciando el pulmón en vez de parar el respirador. Porque cuando paras el respirador siempre tienes un volumen residual que es más difícil de controlar. Es cierto que esto en la época prepandemia pues, desconectábamos el respirador y ya a nadie le importaba, ahora pues igual ya nos da más reparo lo de desconectar el respirador y dejar la vía aérea del enfermo expuesta por mucho que tenga la PCR negativa. ¿Con sedación? Sí, es posible. ¿Y con el enfermo despierto? También es posible. Pero tienes que asumir que igual vas a tener menor efectividad y que alguna reposición de agujas sí que vas a tener que hacer. Si lo utilizamos para biopsias, que obviamente no vas a intubar a un enfermo para hacer una biopsia, hay sistemas de biofeedback con cinturones que se conectan a la pared torácica del enfermo para saber en qué momento de la respiración está. En nuestra experiencia lo más fácil es que el enfermo voluntariamente haga apneas. Y al final es más sencillo y más reproducible que estar ahí intentando hacer coincidir el momento de punción, el momento de adquisición con la lucecilla del cinturón. Lesiones aprendidas, más cosas. A la hora de elegir la posición del paciente, cuando empiezas a trabajar con el colchón, no lo sueles tener integrado en tu esquema mental de por dónde vas a pinchar. Y posicionas al enfermo de una manera, pero que luego resulta que no entra la aguja porque tienes el colchón en medio. Eso hay que incluirlo. Después, los enfermos intubados, atentos con el neumotórax, porque estos enfermos, al estar metiendo presión positiva en el pulmón, el neumotórax no se va a autolimitar. El neumotórax va a ir a más, con lo que pues, tienes que tener el PICT en la mano, mejor ponerlo pronto que tarde, y tener disponible allí y hasta saber conectar una trampa de vacío. Si es necesario separar estructuras vecinas, la vesícula, el colon, el estómago, la recomendación y lo ideal es hacer la adquisición primero, colocar las agujas de ablación y luego en un segundo tiempo ponerte a separar vísceras. Nosotros que también lo hemos hecho y bueno, y funciona, pues nos pasamos 1 hora, lo que haga falta, separando la estructura que queremos alejar del área de ablación y luego ya hacemos la adquisición de planificación de la lesión y ponemos la aguja para hacer la ablación. Lo que no podemos hacer nunca es hacer el estudio de planificación, separar estructuras, modificar la disposición de las vísceras dentro de la cavidad abdominal y luego pretender que la aguja va a quedar donde es la diana y donde pretendes hacer el tratamiento. Como reflexión,
Sí es cierto que estamos haciendo múltiples adquisiciones con contraste. Empezamos haciendo normal, luego empezamos a usar hiposmolares o isosmolares. Se vean fatal las lesiones, entonces lo que hemos hecho es una combinación. La primera adquisición sobre la que queremos planificar la ablación la hacemos con un contraste de alto contenido iónico, pero luego ya sí, si hacemos 1 o 2 controles, el control final o algún control intermedio, pues ya usamos contrastes isosmolares. En cuanto al Maxio, ya detallinos así, truquitos. Funciona engañar al software. Si el software te dice que la aguja, porque el brazo tiene un rango, ¿no? Si te dice que la aguja no es suficientemente larga, pues en vez de cambiar una aguja de 20, decirle que mide 15. Hombre, si la diferencia no son 5 centímetros, porque cuanto más cerca esté el aparato del cuerpo, pues más precisa la trayectoria. Repito, la posición del enfermo tiene que ser la misma para la planificación que para la introducción de la aguja y para los controles. Si en los controles cambias la posición de la mesa, vale, pero luego ya el software, por supuesto, no te va a hacer el check de que realmente tu aguja está en la trayectoria planificada o que la ablación coincide la planificada con la que has obtenido al final. Y tiene un botón que si vas a utilizar múltiples agujas, estar atentos a que sean el uso simultáneo y no el secuencial. En cuanto al IMACTIS, enviar las imágenes de forma manual para que realmente tú elijas cuál es la adquisición sobre la que quieres trabajar. El emisor del campo magnético no es muy grande y siempre debe estar incluidas las adquisiciones. Produce artefacto y a veces incordia para la visualización de la lesión. Pues hay que tener ahí un punto de equilibrio entre que esté suficientemente lejos para que no haga artefacto, pero no tanto como para que no te funcione el sistema. En cuanto a las reflexiones, ya con 20 segundos de retraso, es cierto que los sistemas más completos tienen mejor software, pero también tienen mayores requisitos de infraestructura, son más caros, son más difíciles de usar, mientras que los más sencillos pues, tienen menos herramientas y puede que la expectativa no se cumpla cuando vas y pruebas el sistema. Y tal vez por esto es que este tipo de sistemas no se han difundido más en la práctica habitual. En mi opinión principal, el factor diferenciador es el software y que lo que realmente nos va a permitir homogeneizar el área de planificación, el control inmediato del procedimiento, está más en el software que realmente en el sistema que utilices para colocar la aguja. Porque al final todos somos buenísimos y podemos colocar agujas en lugares imposibles. Pero el control y la planificación de dónde está la lesión, cómo llegar a ella y cómo ablacionarla, yo creo que está en el software y que deberíamos exigir el desarrollo de este tipo de software. Que yo sepa, solamente había uno de Philips que lo han quitado porque no vendía y otro de unos italianos que se llama Ablation Fit. Bueno, habrá que investigar. Como conclusión, los sistemas de asistencia permiten ampliar el número de pacientes a los que se les puede ofrecer tratamiento ablativo. Tratamiento ablativo es tratamiento curativo, pues cuanto más gente puedas ofrecerle un tratamiento que le cure, pues mejor. Tiene resultados comparables al resto de técnicas, pero es muy importante, y es nuestra experiencia, que es con independencia de la experiencia del operador. ¿Por qué? Porque estás homogeneizando el procedimiento y entonces ya no tienes que tener ahí a la persona más experimentada y más senior para hacer lesiones en localizaciones difíciles. Lo puede hacer pues, bueno, cualquiera de los que en el servicio tengan un mínimo manejo de la aguja y el escáner o incluso en la sala. Y reduce la dosis de radiación, porque como tienes que hacer menos controles, pues bueno, menos radiación. Y muchas gracias.